Esperando todos se encuentren bien. Hoy en esta cápsula vamos a tocar el tema de gestión del cuidado en usuario adulto y persona mayor hospitalizado con infección del tracto urinario y pielonefritis aguda. Para iniciar, nos vamos a fijar objetivos para esta clase, que es identificar las necesidades más dependientes que se encuentran priorizadas en paciente hospitalizado con patología genitourinaria y renal y, por supuesto, que aprendamos a aplicar el proceso enfermero en pacientes con este tipo de patología. Solo para recordar, vamos a indicar, ¿cierto?, que en el sistema renal o urinario tenemos dos estructuras que son desde de la parte externa hacia la parte interna del organismo. Está el meato urinario, ¿cierto?, que es el orificio por donde sale la orina, y la uretra, considerando, ¿cierto?, teniendo la diferencia en que en el hombre mide aproximadamente 20 centímetros y en las mujeres mide aproximadamente 4 centímetros. Daremos algunos datos interesantes de la epidemiología de la infección del tracto urinario, partiendo, ¿cierto?, con que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, que en general es la segunda causa de infección bacteriana más frecuente en la comunidad después de las infecciones respiratorias, que la incidencia de este tipo de infecciones aumenta con la edad y obviamente en el sexo femenino. El término de infección del tracto urinario abarca, dependiendo de la localización, en diferentes zonas anatómicas, puede ser una uretritis, cistitis, pielonefritis, prostatitis, siendo la cistitis, ¿cierto?, la más común, y puede presentarse con sintomatología que luego vamos a ver como disuria, frecuencia, tenesmo vesical, urgencia urinaria. Se calcula que entre el 50 y el 60% de las mujeres adultas tendrán al menos un episodio de infección del tracto urinario en su vida, y pese a ser frecuentes, al menos en los adultos, no presenta un gran riesgo para la función renal, siendo siendo tratada oportunamente. No así en el caso de los niños, cuando se detecta tempranamente una infección urinaria, hay que hacer exámenes complementarios para, eh, digamos, quitar dentro de los diagnósticos algún tipo de defecto anatómico o malformación congénita. Ya habíamos nombrado anteriormente que los agentes causantes, dentro del 80%, es de origen bacteriano a través del agente Escherichia coli. También se pueden dar proteos, pseudomonas, klebsiella, etc. También tenemos agentes causantes de la ITU, hongos como la Candida albicans, y menos frecuente, pero también existentes, se encuentran los parásitos. Dentro de los factores predisponentes tenemos los generales, tenemos factores extrínsecos, factores intrínsecos e inmunológicos. Dentro de los generales tenemos la manipulación uretral, la actividad sexual, el embarazo, micciones poco frecuentes. Dentro de los factores extrínsecos tenemos sobre todo a mujeres, ¿cierto?, que tienen recurrencia de infección del tracto urinario, en que parte a ser colonizado el tracto urinario, ¿cierto?, y se puede sobreinfectar. Dentro de los factores intrínsecos podíamos tener defectos anatómicos, sobre todo en aquellos pacientes menores de edad, ¿cierto?, en que realizan infecciones urinarias a temprana edad, obstrucciones, alteraciones de la motilidad uretral, litiasis renal, y en los inmunológicos tenemos sobre todo la terapia inmunosupresora en pacientes diabéticos que no están controlados y en pacientes con VIH. Acá les muestro esta imagen que me pareció muy interesante. Ahí puse la fuente donde la obtuve, que habla, ¿cierto?, del algoritmo aproximadamente de cómo se producen las infecciones del tracto urinario, de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a las complicaciones, de aquellas, si se trata de una recidiva o de una reinfección, para que ustedes tengan una mejor idea del tema que estamos tratando. Dentro del cuadro clínico de la ITU vamos a encontrar disuria, polaquiuria, urgencia miccional, tenesmo vesical, malestar o disconfort en la parte del hipogastrio, que puede ser o no irradiado hacia la ingle, fiebre y o escalofríos. La orina puede estar turbia e inclusive de mal olor, y en algunos casos puede haber sangramiento
cuando se ve afectada la vejiga. En personas mayores hay que tener más cuidado en la valoración, ya que el cuadro clínico generalmente es más inespecífico, puede cursar solamente con un dolor abdominal difuso y a veces trastornos cognitivos. En el caso, incluso pueden ser asintomáticos con respecto a la fiebre, todo esto debido a la degeneración del hipotálamo que está asociado a la edad. Incluso pueden existir casos que son absolutamente asintomáticos y uno lo pesquisa, ¿cierto? Solamente cuando encuentra a la persona mayor con una orina con diferentes características, ya sea más turbia o de mal olor. Hablando de la patogenia de la ITU, es posible, ¿cierto?, indicar que aquellas personas que se encuentran con el sistema inmunológico comprometido sean más susceptibles a la aparición de este tipo de infecciones. Cuando el sistema urinario es sometido a instrumentación o manipulación, obviamente puede haber un quiebre, ¿cierto?, y hacer una contaminación, siendo los microorganismos siguiendo un trayecto ascendente que pueden llevar, ¿cierto?, hasta una pielonefritis. La micción completa y vaciado total de la vejiga genera una acción que es propia antibacteriana del sistema urinario, ya que produce un arrastre junto con la actividad contráctil que genera el miccionar y la producción de orina por sí mismas. Así también las relaciones sexuales generan un mecanismo de ordeño, donde las bacterias vaginales y perineales ingresan al sistema asociado a pequeños traumas uretrales. Dentro del procedimiento diagnóstico para precisar si se trata de una ITU, obviamente que primero es la sintomatología del paciente que vamos a hacer a través primero de la anamnesis completa y luego la exploración física. Una vez hecho esto, ¿cierto?, el médico puede indicarnos algunos exámenes, como son el sedimento de orina, la orina completa en busca de bacteriuria y piuria, el urocultivo más el antibiograma, obviamente, para ver en el caso del tratamiento, para orientar el tratamiento, y en el caso de los chicos más pequeños o que se considere algún compromiso renal, una ecotomografía o un TAC en caso, sobre todo, de aquellos pacientes que presentan ITUs a repetición. En relación al tratamiento, este debe estar orientado para tratar la infección de una manera oportuna o bien tratando la causa primaria en el caso de alguna patología urinaria. La antibioterapia se parte una vez tomado el urocultivo hasta que lleguen los resultados para orientar el tratamiento más efectivo de acuerdo al microorganismo que está causando la infección urinaria, pero este tratamiento se puede orientar pensando que el 80% de la patología infecciosa urinaria se debe a la Escherichia coli o a microorganismos de origen entérico que generalmente tienden a ser más sensibles a los antibióticos. Los más habituales que se van a usar son la nitrofurantoína, el cotrimoxazol, levofloxacino y ciprofloxacino, partiendo por vía oral, dependiendo, ¿cierto?, de la tolerancia del paciente. De acuerdo al compromiso del estado general del paciente a la severidad de la infección, el tratamiento puede pasar a ser endovenosa, requiriendo la hospitalización del usuario. En el caso de los varones, que sin tener factores de riesgo hacen una infección urinaria, primero se debe establecer un diagnóstico diferencial antes de iniciar el tratamiento antibiótico. La pielonefritis corresponde a la forma más grave de infección del tracto urinario, ya que compromete el riñón causando inflamación del parénquima renal secundaria a la invasión de microorganismos. Generalmente es muy sintomática y requiere de atención médica inmediata, ya que puede causar un daño renal permanente, incluso podemos llegar a una forma tan grave como un shock séptico de origen urinario. En el caso de las embarazadas, puede generar un alto riesgo obstétrico, lo que es causa frecuente de hospitalización. Dentro de la fisiopatología de la pielonefritis aguda, vamos a ver que existe una colonización ascendente de los microorganismos, que generalmente son bacterias intestinales,
puede estar asociado a una disfunción del tracto urinario y lo que nos va a llevar, ¿cierto?, a una pielonefritis aguda si es que no es tratado en forma oportuna. En aquellos pacientes que tienen recurrencia de infección del tracto urinario o que tienen patología obstructiva, se puede dar varias ocasiones que realizan o cuadros de pielonefritis, lo que pasa a ser un cuadro de pielonefritis crónica, aumentando el daño, ¿cierto?, del parénquima renal, lo que aumenta el tejido cicatricial y puede llevar a una falla renal. Dentro del cuadro clínico de la pielonefritis aguda, podemos ver aparición brusca de fiebre, dolor lumbar agudo, síntomas que pueden o no pueden estar presentes como tenemos vesical, polaquiuria, náuseas y vómitos. Cuando se realiza el examen físico, nosotros en la zona lumbar podemos hacer el examen de puño percusión, que da positivo, con un gran dolor del paciente, asociado a la fiebre, ¿cierto? Podemos tener taquicardia, taquipnea, intolerancia a la palpación de la fosa renal y signos de falla renal en caso de fases tardías de esta infección. Una vez establecida la anamnesis y por supuesto la exploración física, que son la punta de pie inicial para el diagnóstico de pielonefritis, en general este cuadro se confirma con un orocultivo para aislar el microorganismo causal, pruebas de sangre como hemograma cuando vamos a ver un leucocitos con desviación a la izquierda, una PCR que está aumentada, hemocultivos positivos en el caso de paciente que se encuentra con un shock séptico, pruebas imagenológicas tanto como una ecotomografía renal, un pielotac, lo que nos va a dar el diagnóstico final de pielonefritis. Como en todas las infecciones, el tratamiento debe estar orientado a eliminar el microorganismo causante de la infección. Si el cuadro no presenta mayor complicación, el paciente puede tratarse en forma ambulatoria con medicamentos vía oral. En caso de que el paciente presente compromiso del estado general, ya es necesario tratamiento endovenoso para lo que sería una hospitalización urgente. Dentro del tratamiento, es importante ver que el antibiótico empleado no genere grandes modificaciones en la flora genital e intestinal para evitar otras infecciones oportunistas. Debe alcanzar grandes concentraciones urinarias y bajas concentraciones séricas en el caso de pielonefritis aguda. Así tenemos tratamientos afectos a las quinolonas, penicilinas, aminoglucósidos, cefalosporina, cotrimoxazol y sulfonamida. Complicaciones más graves se encuentra la urosepsis, que es la sepsis de origen urológico, que puede evolucionar a un shock séptico y en el 15% de los casos causar la muerte. Acá les dejo una mnemotecnia de sepsis, donde se dice que la S es de sentir que vas a morir, la E de escalofríos, dolor muscular y fiebre, piel moteada o pálida, la S de si orina poco en el día, la I de insuficiencia o dificultad respiratoria y la S de síntomas neurológicos como confusión. El rol de enfermería a todo paciente que se encuentra sufriendo cualquier tipo de infección o se encuentra con alguna patología, siempre debe plantearse objetivos para dirigir su atención. Asimismo, hacer una priorización de las necesidades más dependientes, manteniéndose con objetivos claros, medibles y, por supuesto, priorizando también las actividades a realizar. Si bien es fundamental el rol de colaboración médico en el tratamiento que se le va a dar al paciente, también el rol de educador y de cuidador en la prevención de complicaciones y recurrencia de las infecciones es relevante para que el paciente pueda salir de su patología. Es por esta valoración que se debe tener en cuenta que al ingreso del paciente se debe realizar un examen completo, partiendo desde la anamnesis, con sus antecedentes mórbidos,
el cómo se ha tratado o en qué tratamiento farmacológico se encuentra actualmente, los hábitos higiénicos del paciente, realizando un examen físico que puede contribuir a datos de la exploración que ha realizado el médico. Una vez evaluado el paciente, tanto por médico como por su enfermera, se debe hacer una monitorización de los signos vitales y su evolución para prevención de complicaciones. También tomar todos los exámenes que han sido indicados, sobre todo aquellos que nos van a dar alguna respuesta bacteriológica. Obviamente que si el paciente va a recibir antibioterapia endovenosa, se debe canalizar un acceso venoso de buen calibre, también empezar con la hidratación endovenosa, gestionar exámenes complementarios en el caso de que se hayan indicado, partir con una antibioterapia empírica post-cultivos, manejo de la fiebre y otra sintomatología que puedan causar este malestar y obviamente educar al paciente. Dentro de los cuidados que tenemos que tener en la hospitalización de un paciente con pielonefritis aguda, debemos tener una monitorización estricta de sus parámetros vitales, control estricto de balance hídrico, valoración general de las características de la orina, en el caso necesario, programar los aseos genitales estrictos, conservar la asepsia de elementos invasivos, prevención de las infecciones asociadas a la salud, estimular la ingesta hídrica si el paciente está consciente, toma de muestras de control en el caso de que sea necesario, alimentación de protección renal, baja en proteínas, baja en sodio y de predominancia líquida. Programación también de la antibioterapia manteniendo los niveles en rango, manejo de la fiebre y del dolor. Una vez que el paciente hospitalizado ha pasado su fase aguda y está pronto para ser dado de alta e irse a su casa, es donde el profesional de enfermería cobra gran relevancia, otra vez, sobre todo en lo que es la educación. Sobre este tema lo vamos a educar sobre el régimen de protección renal e ingesta de líquidos mínimo al día, explicar la importancia de la adherencia al tratamiento antibiótico y controles de seguimiento que le van a ser dados, evitar el abuso de AINES y en caso de utilizarlos que estos sean controlados por médicos, educar sobre las reincidencias, educar sobre medidas de higiene preventivas, así sea la limpieza perianal, sentido de la limpieza al orinar, evitar el uso de jabones y sustancias irritantes y las precauciones ante la actividad sexual. Solo a medida de referencia vamos a nombrar algunas de las etiquetas más frecuentes utilizadas en este tipo de patología. Aquí se les indica algunas etiquetas diagnósticas utilizadas en pacientes hospitalizados con pielonefritis aguda, como deterioro de la eliminación urinaria, dolor agudo, retención urinaria, etc. que ustedes también pueden utilizar. Al final de esta presentación les dejo preguntas para resumir y reflexionar. Como profesionales de enfermería, ¿qué acciones podemos realizar para evitar la ocurrencia de ITU? ¿Cuál es la sintomatología más frecuente en pielonefritis aguda? Y los cuidados de enfermería ante un paciente con pielonefritis aguda según sus necesidades más dependientes. Espero les haya gustado. Les dejo la bibliografía en la siguiente diapositiva. Muchas gracias.